espaciales se resuelve reduciéndolos a situaciones planas. O sea, la concepción del espacio existe, pero nosotros por ecuaciones de proyección las vamos a trabajar en situaciones planas, con los cuales vamos a ver algo dentro de un par de clases llamado círculo de Moore, no en un par de clases, el próximo cuatrimestre, donde objetos tridimensionales que implicarían dibujar en el aire nos van a permitir dibujar en papel y lápiz problemas espaciales. Eso como introducción, así que la charla o clase de hoy, si bien es conceptualmente importante, por ahí en algunas de las demostraciones no son de uso muy habitual. Bueno, lo que vamos a ver hoy es primero las fuerzas paralelas en el plano. Las fuerzas paralelas en el plano son dos fuerzas, la P1 y la P2, que están separados a una distancia L. Nuestro objetivo va a ser reducirlas a un único sistema de fuerzas, y para eso vamos a recordar el concepto de que las fuerzas paralelas en el plano son un caso particular de las fuerzas concurrentes, porque cambiando el concepto de la secundaria, que decíamos que las fuerzas paralelas, las paralelas no se cortaban nunca, a nivel universitario ya decimos que las fuerzas paralelas se cortan en un punto impropio ubicado en el infinito. Por lo tanto, no puedo utilizar el método del paralelogramo, y tenemos dos soluciones gráficas y, por supuesto, las correspondientes soluciones analíticas. Acá lo que hacemos es algo que van a usar mucho quiere decir mucho, que es importante que lo tengan, que es la aplicación de sistemas geométricos para la resolución de problemas físicos. ¿Correcto? Si hago un diagrama en escala y multiplico los valores por la escala, obtengo una solución matemática mediante la utilización de gráficos. Acá lo que vamos a usar mucho, tanto en esta parte de estática como en la resistencia, es lo que se conoce como triángulos semejantes, ¿sí? Que ya deberíamos por ahí saberlos, ¿no? Y decimos que, por ejemplo, un triángulo como este, el ALM, ¿sí? Decimos que AL es ALM como SM segunda es AM segunda M. O sea, al estar un triángulo inscrito dentro de otro triángulo mayor, las relaciones de sus lados no son arbitrarias, sino que guardan una relación. ¿Correcto? Y se llaman triángulos semejantes. Entonces acá lo que decimos es que AL, este lado AL, es ALM como SM segunda es AM segunda M. Si lo escribo de otra manera, digo que los lados que son paralelos, ¿no? Pasando de miembro uno del otro lado, AL o LA es AM segunda S, como ML o LM es AM segunda M. Lo mismo para el otro lado, ¿no? LB va a ser ALM, que está de este lado, los pasos cambiados de signo, y me queda que LB es AM'T, como ML, todo de este lado, ML es al valor MM'. Este valor, que no se ve bien en la gráfica, es M', y este es M segunda. Haciendo la transposición de términos y dividiendo miembro a miembro, nos queda que LA por M'T sobre LB por M segunda S, todo matemática, es igual a MM' y MM segunda, pero MM' es el valor de P2 y MM segunda es el valor de P1. Eso nos permite analíticamente establecer esta relación, que dice que LA es a LB como P2 es a P1. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo dos fuerzas paralelas en el plano, si son de igual sentido, la resultante va a quedar comprendido entre las dos, ¿correcto? Y su valor siempre va a estar más cerca de la de mayor intensidad. Siempre la resultante, obvio, parece medio lógico, por ahí no lo es tanto, pero la resultante siempre está del lado de la de mayor intensidad. Como yo conozco los P2 y P1 y conozco la separación L, porque digo que las fuerzas son paralelas porque están separadas a una determinada distancia, entonces puedo obtener la relación LA sobre LB. Si quisiera resolverlo como un sistema de dos ecuaciones cuantos incógnitas, que no es necesario, podría decir que LA
más LB es igual a L total. ¿Correcto? ¿Cómo se hace gráficamente? Hay varios procedimientos. Este, que es el del sistema nulo, si yo le sumo a este sistema de fuerzas P2, le sumo una fuerza Q para la izquierda y una menos Q para la derecha, el sistema sigue estando en equilibrio porque lo que le estoy haciendo es sumando un sistema nulo. Luego compongo P1 con Q, P2 con menos Q, y obtengo la resultante 1. En realidad después nos vamos a referir siempre a estas resultantes como del lado izquierdo y del lado derecho. Es mucho más interpretativo el significado, pero básicamente voy a obtener una R1 y una R2 que las hago deslizar sobre su recta de acción hasta que se interceptan en un punto M. Bien, ¿qué hago en ese punto? Y en ese punto M lo que hago es lo equivalente a este al revés, o sea, tomo esta diagonal de R1 que la tenía acá, esta resultante, y la descompongo otra vez en un sistema nulo, Q y menos Q, situado en el punto M. Por lo tanto, Q y menos Q se van a anular y solamente me van a quedar las componentes verticales. Voy a tener el valor M, M segunda, que no va a ser otra cosa que P1, y M', que me va a dar el valor de P2. ¿Para qué hago esta construcción gráfica de sumar y volver a sumar acá para anular, primero para componer y después para descomponer? Para encontrar el punto de aplicación, porque obviamente la resultante, si yo quiero encontrar la resultante en forma analítica, va a ser la suma de las dos. Las dos tienen el mismo sentido, por lo tanto se suman algebraicamente. Tengo la dirección tiene que ser paralela a las fuerzas paralelas, no podría tener ningún otro tipo de dirección. Y luego su intensidad sería la suma de las dos. ¿Qué es lo único que me queda como incógnita? Determinar un punto por donde pasa la resultante. Bueno, con este procedimiento hemos determinado un punto por donde pasa el resultante y hemos obtenido esta propiedad donde P2 sobre P1 es igual a, P2 es un valor menor que P1, por lo tanto la distancia LA es un valor menor que LB, guarda la misma relación, ¿correcto? Y lo que decía recién es que este segmento LA es menor que LB porque la resultante debe estar siempre del lado de la mayor de las componentes. Este sería un procedimiento gráfico en el cual resolvemos la ubicación de una resultante para un sistema de fuerzas paralelas. Recordando el concepto entonces que LA es a LM, como M segunda S es a MM'. Lo mismo podríamos hacer para el otro lado. O sea, LB es a LM, como MT es a M'T es igual a MM'. ¿Sí? Eso vuelvo a reiterarlo, traten de anotarlo, de agendarlo, porque es algo que en los diagramas de MQN y en algunos otros problemas de resistencia vamos a utilizar la resolución o hasta la verificación de un problema utilizando triángulos semejantes. Dice otra forma en que vemos lo mismo, es lo de recién, ¿no? El triángulo MLA y MM' son semejantes, por lo tanto, conociendo la propiedad de triángulo semejante, podemos hacer lo siguiente. Ponemos P2 y a continuación P1, y donde tenemos P2 hacemos coincidir el valor de P1 y luego uniendo el principio con el fin de un lado y el fin con el principio de la otra, esa intersección que está demostrada acá, vuelvo a reiterar otra vez triángulos semejantes, LL' es a MM' como AS es a SB, o como L es a S y S es a M, todo eso está escrito acá. En definitiva, otro método gráfico que nos permite, volverlo a reiterar, encontrar la única incógnita que tenemos, que es la ubicación de la recta de acción, un punto por donde pasa la resultante. Dije que la resultante siempre va a quedar del lado de la mayor de las fuerzas y en el sentido que tienen las dos. ¿Qué pasa si las fuerzas fueran de sentido contrario? Bueno, nada, si las fuerzas son de sentido contrario, hago el procedimiento inverso y obtenemos la misma conclusión. Digamos, acá tengo P1, acá tengo P2, le resto P1, uniendo el principio con el fin, estos son puntos iguales, me va a dar la conclusión de que la resultante queda por fuera de las rectas de acción de las fuerzas paralelas
y otra vez del lado de la mayor. Todos estos procedimientos gráficos son sencillos, son fáciles de aplicar cuando tengo dos fuerzas. En Profe, general, ¿sí? vio que la semana pasada estábamos viendo lo que eran cuplas. ¿Y Sí. las cuplas no son también pares de fuerzas así paralelas? No, porque tienen que tener la condición de ser de igual intensidad. Ah, las cuplas sí o sí de igual intensidad. Correcto. Claro. Y por eso no se puede hallar la resultante entre Tal las cual. dos. La resultante es nula cuando hago Claro, entiendo. proyección. ¿Sí? Ok, ok. Buenísimo. Gracias por la pregunta. Todos estos procedimientos gráficos es como cuando hacemos el paralelogramo. Son casos excepcionales, casos puntuales donde tenemos dos fuerzas. En general, nosotros en estática y resistencia los casos son de n fuerzas, son muchas fuerzas. Entonces, para no complicarnos con que el sistema nulo, si sumo, si el principio con el final o el final con el principio, a lo que recurrimos, por ser un sistema de fuerzas concurrentes, aunque sea en el infinito, es a la aplicación del polígono funicular. ¿Correcto? Tengo una fuerza P1, tengo una fuerza P2, tengo una fuerza P3 que va para arriba, tengo una P4 que va para abajo y tengo una P5 para arriba. Bueno, desplazándolo en infinitésimo para que se entienda, usando colores o el mecanismo que ustedes quieran, colocamos P1, colocamos P2, de ahí restamos el valor, ¿sí?, de P3, de ahí sumamos P4 y restamos P5. Y uniendo el principio con el final, aunque sean desplazadas, nos va a dar el valor de la resultante. Este valor analíticamente es una sumatoria, porque todos tienen mi dirección. ¿Y qué hago después? Nada, lo mismo de siempre. El rayo, el rayo 1 va desde el inicio de P1 hasta el final de P1, el rayo 2. Por lo tanto, el rayo 1 y 2, que son rayos, esto voy a repetir muchas veces para que les quede en la cabeza, los rayos extremos de P1, el 1 y el 2, se deben cortar sobre la recta de acción de P1. Vemos que es cierto, ¿no? Pasa un rayo cualquiera a P1 y donde P1 corta a la dirección del rayo 1, o al revés, donde el rayo 1 corta la dirección de P1, paso el rayo 2, hasta que corta P2. ¿Quién pasa por ahí? El rayo 3. Miremos dónde está P2. P2 arranca acá y termina acá. Por lo tanto, sus rayos extremos son el 2 y el 3. Esos rayos, el 2 y el 3, se cortan sobre P2. Y sigo con el mismo procedimiento hasta que llego al rayo 6 y donde el último rayo se corta con el primero, obtengo la resultante. Entonces, si es dos fuerzas, puedo aplicar cualquiera de los otros procedimientos. Cuando son tres o más fuerzas y de sentidos contrarios o iguales, simplemente lo que hago es obtener la resultante haciendo primero un polígono de fuerzas y luego un polígono funicular. ¿Se entiende más o menos hasta ahí lo que estoy diciendo? Sí se entiende. Sí se Bien, entiende, profe. gracias. ¿Qué pasa cuando quiero descomponer una fuerza en dos direcciones? ¿Correcto? Por ejemplo, tengo esta fuerza R y la quiero descomponer en dos direcciones. Por lo tanto, los datos de mi problema deben ser el valor de la resultante, dirección, sentido, intensidad, y las dos direcciones. Porque si la quiero descomponer en dos direcciones, debo tener dos direcciones. Bueno, vamos a suponer que una dirección es la 1 y otra dirección es la 2. ¿Cómo procedo gráficamente para encontrar cuáles podrían ser las componentes de la resultante? Bueno, coloco la resultante, su verdadera magnitud, coloco un polo en cualquier lado, horizontal, acá arriba, donde está este puntito, donde ustedes quieran, y trazo el rayo polar 1 y el rayo polar 3. Incógnita va a ser dónde está el rayo polar 2. Bueno, el rayo polar 1 y el rayo polar 3 son rayos extremos de mi resultante. Donde se corten sobre la resultante, van a tener la propiedad de que los rayos extremos se cortan sobre la resultante. Bueno, trazo en cualquier lado un rayo 1 y me corta la resultante acá. Sí o sí o sí o sí, el rayo 3 tiene que pasar por este punto. Entonces, así como había puesto el rayo 1 romano paralelo al 1 latino,
Ahora trazo una paralela al rayo 3 romano, una paralela al rayo 3, donde interceptó el rayo 1 resultante. Entonces me quedó este diagrama y este diagrama. ¿Cuál es el valor de este segmento? Y bueno, aplico lo que ya sabía. Trazo el rayo 1 hasta que corta la fuerza 1. Y por el punto ese trazo el rayo 2 hasta que corta la fuerza 2. ¿Dónde? Donde el rayo 3 pasa para cortar a la fuerza 2. Por lo tanto, acá el dibujo es horizontal porque así lo dibujamos. ¿Correcto? Y entonces lo que descubro es que de la intersección del rayo 1 con la dirección 1, y la intersección podría estar inclinado, girado, torcido, esto no, y donde el rayo 3 corta el rayo 2, esos dos puntos son los extremos del rayo 2. Entonces, por el polo, pasa un rayo 2 que me va a dividir a la resultante en dos intensidades. Quiere decir que yo voy a tener acá el valor de P1, que va a actuar sobre la dirección 1, y la fuerza P2, que multiplico y mido por la escala, y pasa por la dirección 2. ¿Se entendió? Si yo hubiera puesto el polo por acá arriba, me hubiera dado un rayo inclinado y este rayo 2 hubiera sido inclinado, pero básicamente se hubiera cumplido el mismo efecto. Ingeniero, ¿Sí? para eso, ¿qué tenemos que tener de dato? La resultante y qué más. Y las dos direcciones en las cuales querés descomponerlas. Ah, ¿Correcto? ok. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces mi dato es la resultante y estas dos direcciones. Hago un polígono cualquiera. Puedo poner el punto acá, 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 donde quiera. Y trazo el rayo 1 y el rayo 3. ¿Por qué? Porque el rayo 1 y el rayo 3 van a ser extremos de la resultante. Hago coincidir el rayo 1 con un punto donde me corta la resultante. Sí o sí tiene que pasar el rayo 3. Entonces trazo el rayo 3. Después, donde el rayo 3 cortó la dirección 2, que sería el punto T, uniéndolo con el punto donde el rayo 1. Fíjate que el procedimiento es el mismo. El rayo 1 corta la fuerza 1. Por ahí trazo el rayo 2 hasta que corta la dirección 2. Por ahí paso el rayo 3 y donde el 1 se me junta con el 3, obtengo la resultante. ¿Ah? Entonces puedo descomponer una fuerza en dos direcciones. ¿Correcto? La explicación acá escrita es que hago un polígono funicular cualquiera. El rayo 1 y el rayo 3 se cortan sobre la resultante, por lo tanto el rayo 2 se debe cortar en S y en T, por los que nos queda determinar la solución llevando una paralela a este rayo por el polo. ¿Sí? Si este ST me hubiera dado a 45 grados, yo tendría que haber bajado acá a 45 grados y me daría el valor de P1 y el valor de P2. Profe, ¿Sí? ese rayo P2 es arbitrario donde ponemos, ¿no es cierto? ¿Cuál El es el rayo rayo? 2. No, el rayo 2 es lo que vos tenés que encontrar. Voy a tratar de hacer, a ver. ¿Cómo era que con Nanotate era que podía ser? No, o con cuál, para hacer un dibujito. A ver si puedo. Vamos a suponer que yo pongo acá el rayo 1. Ahora te da imaginación, ¿no? Este es mi rayo 1. Acá está mi polo. ¿Correcto? Por lo tanto, acá, antes tenía un alumno que me hacía todos los dibujitos. No, bastante bien, ¿eh? Voy mejorando, ¿eh? 20 años más y aprendo. Tengo el rayo 1 y el rayo 3. ¿Correcto? Este es mi polo O. Bueno, ¿qué ahora? Una paralela a este rayo 1 tiene que cortar a la dirección 1. ¿Correcto? Se pasa un rayo por acá. Ponele con buena voluntad, ¿cierto? Ahí les gusta. Tengo el rayo 1. Ese rayo 1, ¿qué tiene que hacer? Cortar la dirección 1 y cortarse con el 3 para determinar la resultante. ¿Correcto? Por lo tanto, mi rayo 3, este, tiene que pasar por este punto. ¿Está bien? Entonces trazo una paralela a este, por este punto. Este punto es sí o sí, porque el 1 con el 3 se cortan acá. ¿Te gustó que fuera paralelo ahí más o menos? Ahí Sí, sí. profe.
Qué capo que soy, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahora? Estos dos rayos se cortaron. ¿Se colgó? ¿Eh? Se cortó un rato el audio. Hola, ¿ahora? Ahora se escucha bien. Bien. ¿Qué haría sin vos, Celeste? ¿Qué haría sin vos? Sería mudo. Si yo prolongo la recta de acción de 2, me encantó esto de poder dibujar en la pantalla. ¿Dónde va a estar mi rayo 2? Uno estará acá en el punto que corta. Uno está acá. Sí, ¿Y el otro dónde? allá arriba. ¿Acá? No sé cómo decir. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Obvio. Sí. Si a este... no, este no quería ser. Yo quiero. Si a este ahora trazo una paralela por acá, trazo una paralela... ¿Dónde me corta la resultante? Ponele que está fuera... Ahí no. ¿Dónde cruza? Trazo una paralela a este rayo por el polo. ¿Dónde estaba mi polo? ¿Acá arriba? Ujú. Bueno, trazo una paralela a este que va a ser... ¿Quién va a ser este? Mi rayo 2. Sí. Este es el 1, este es el 3, este es el 2. Trazo una paralela y me corta la resultante en este punto. Quiere decir que de acá para arriba es P1, de acá para abajo es P2. Eso sería porque cambió el polo. Claro, pero el resultado es único. Claro, el resultado es igual, solo que El cambia el resultado rayo. es único. Es único. Claro, no importa dónde uno ponga el polo. Exacto. No. Ahora Bien. pongo el polo acá. ¿Ven la X que hice? Pongo el polo ahí ahora. ¿Qué pasa? Y va a ser lo mismo, solo que va a cambiar Correcto. los Van a gráficos. cambiar los rayos polares, van a cambiar los sentidos, pero básicamente el resultado es único. Si yo descompongo una fuerza P en dos direcciones conocidas, el resultado es único. No puedo tener distintos resultados para distintos polos. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, profe, perfecto. Mido, multiplico por la escala y tengo los resultados. Bueno. Tenemos que borrar entonces eso. Este ya no estaba en mis cálculos, ¿no? Pero tenemos la gomita Eraser. Eraser. Espectacular. Ni que supiera lo que hago. ¿Ok? Bueno. Tenemos que cerrar esto. Cerramos. Enter. ¿Qué pasa ahora si las rectas de acción estuvieran del mismo lado? Entonces digo, a ver qué pasa. Tengo la resultante acá y la tengo que descomponer en dos direcciones. En esta dirección 1 y en esta dirección 2. Sin sacar la calculadora, sin prender el celular, sin ponerme nervioso, digo, estas fuerzas son de distintos sentidos porque la resultante no queda entre medio de las dos, queda del lado de afuera. ¿Y de qué lado queda? Del lado de la mayor. Quiere decir que la fuerza P1, actuando sobre esta recta de acción, tiene que ser mayor que la fuerza P2 actuando sobre esta recta de acción. ¿Correcto? Bien. ¿Qué hago? Nada, lo mismo. Pongo una resultante y trazo el rayo 1 y el rayo 3. Una paralela a un polo cualquiera, ven que acá ya no es horizontal. Una paralela al rayo 1 corta a la dirección 1. Una paralela al rayo 1 corta al rayo 1 en S. Si corta el rayo 1 en S y es extremo de la resultante, el otro punto va a ser este. Bien, por la otra dirección, la dirección 2, tengo que trazar una recta desde acá que sea paralela al rayo 3, o sea, lo que es 3 romanos. Por lo tanto, trazo una paralela a 3, número latino arábigo, por este punto donde
El rayo 1 cortó a la dirección P1 y trazo el rayo 3. El rayo 2, ¿dónde tendría que estar? El rayo 1 corta P1, por ahí trazo el rayo 2, que corta a la dirección 2, y por ahí pasó P3 para encontrar el resultante. Este va a ser mi rayo 2. Bueno, me voy hasta el polo, trazo el rayo 2 y me queda este punto, sobre la recta acción de la resultante. Por lo tanto, este valor es P1, el mayor, queda del lado de la resultante. Este valor es P2, y la suma de P1 más menos P2 me da el valor de la resultante. Es decir, que el método es viable para cualquiera de los dos casos. Dos casos me refiero a que las fuerzas tengan igual intensidad o que tengan sentido contrario. ¿Se entiende más o menos? Sí, se entiende. Después, obviamente, lo fijan en concepto haciendo la práctica. Y como les digo siempre, lo más importante en esta materia es que sepan hacer. Bueno, ¿qué pasa ahora? Voy a retomar. Bueno, la resolución analítica de las fuerzas paralelas. Las fuerzas paralelas son básicamente un sistema de fuerzas concurrentes. Concurren en un punto impropio. Habíamos dicho que el sistema estaba en equilibrio si gráficamente su polígono de fuerzas era cerrado, y gráficamente cuando las dos ecuaciones de proyección, o una proyección y una momento, en este caso momento no puedo tomar porque es un punto impropio, puedo tomar dos ecuaciones de momento, que sería esto, sean iguales a cero. Entonces vamos a ver analíticamente cómo hacemos para resolver analíticamente la resultante de un sistema de fuerzas paralelas. Tengo dos fuerzas P1 y P2, después vamos a extrapolar a N fuerzas, ¿sí? Y queremos analíticamente encontrar la resultante. Una ecuación de proyección, que para que tenga proyección no debe ser normal a la dirección de las fuerzas, y otra de momento, ese sería un caso, y la otra sería tomar dos ecuaciones de momento, siempre que los puntos, esos dos puntos respecto de los cuales tomo momento, nos formen una dirección paralela a la dirección de las fuerzas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener un sistema de fuerzas paralelas y vamos a colocarle un sistema de referencia, como hacemos siempre, de ejes coordenados ortogonales, de manera tal que uno de los brazos, uno de los ejes del sistema coordenado, sea paralelo, para evitar trabajar con trigonometría, sea paralelo a las fuerzas, con lo cual nuestra suma vectorial en realidad se va a transformar en una suma algebraica. Y después, para encontrar su ubicación, vamos a tomar una ecuación de momento para encontrar por dónde pasa la resultante. Este va a ser el caso A, una sumatoria de proyecciones, y este va a ser el caso en el cual voy a tomar momentos respecto de dos puntos que no forman una dirección paralela a las fuerzas, para resolver de igual manera cómo se hace analíticamente la resolución de un sistema de fuerzas paralelas. Bueno, vamos a ver el primer caso. Orientamos uno de los ejes de manera tal que uno de ellos sea paralelo a la dirección de las fuerzas, por ejemplo, la dirección Y. ¿Ven? Estos son mi sistema de fuerzas, es este, P1 y P2. Yo necesito encontrar su resultante analíticamente. Para eso voy a utilizar como caso A una ecuación de proyección y una ecuación de momento. ¿Sí? Se toma un sistema de ejes de manera tal que, si las fuerzas fueran, digamos, sesgadas, yo pondría el par de ejes sesgados. Lo que quiero lograr es, para transformar esto en una suma algebraica, que uno de los lados sea paralelo. Por lo tanto, P1 no tiene componente en Z porque no tiene proyección. Y entonces digo que el valor de la resultante, ¿cuánto va a ser? Ni falta que miremos la fórmula. Es P1 más P2 más P3 menos P4, o sea, las fuerzas que haya. Por lo tanto, ven, la simplificación de colocar un eje en dirección paralelo es que directamente el valor de la resultante es la suma algebraica de todos sus componentes. P1, P2, P3, lo que quiera. Con eso, si yo hago P1 más P2, obtengo ¿qué de la resultante? La dirección ya sé que es paralela. El sentido, ambas van para abajo, va a ser para abajo. Está bien.
pueden aportar. Y la intensidad va a ser P1 más P2, o sea, la sumatoria de las PI. ¿Qué me falta saber analíticamente? ¿Dónde pasa ¿Dónde la está? resultante? Va a pasar, porque yo ya lo aprendí, va a pasar entre P1 y P2 porque tienen igual sentido. Y más cerca de P1. ¿Y qué hago? Y bueno, como yo sé dónde está P1 y sé dónde está P2, digo que P1 por esta distancia, ¿correcto? Voy a tomar momento respecto al punto A. Entonces, ¿cuánto vale P1 con respecto al punto A? Vale, P1 por Z1 menos ZA, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí. Y la Sí, otra sí. vale P2 por Z2 menos ZA, y eso tiene que ser igual a R, la resultante, por esta distancia ZR. Por lo tanto, mi único incógnito acá es ZR, y de ahí saco un punto de la recta de acción de la aplicación de la resultante. Ingeniero, disculpe, Sí. ¿podría repetir esto de nuevo? Bien, yo necesito encontrar dirección, sentido e intensidad. Bueno, la intensidad y el sentido lo da la suma algebraica, P1 más P2. ¿Sí o no? Correcto. Bien, la segunda ecuación es una ecuación de momentos, porque tengo que tener dos ecuaciones. Correcto. No puedo tomar sumatoria de proyecciones sobre el eje Z porque ni P1 ni P2 tienen proyección sobre el eje Z. Entonces, ¿qué hago? Hoy en fuerzas concurrentes, la vez que hicimos la clase, tomamos dos de proyección. Ahora tengo que tomar una de momento. Entonces digo, bueno, tengo un punto A que está ubicado a una distancia ZA. Esta Z1, ZJ, ZI, no sé cómo subí, en realidad no. Z sub I, porque es una distancia, las conozco, porque yo sé a qué distancia están estas dos del par de ejes de referencia que yo puse. Entonces, el momento que me produce P1 respecto del punto A es P1, o sea, sería PI, por la diferencia entre ZI menos ZA. Eso me va a dar la distancia de acá hasta acá. ¿Sí? Lo mismo con P2. P2 me da un brazo de palanca ZI menos ZA, y tanto esta distancia, como estos dos valores, yo los conozco. Ese conjunto, el momento de las componentes es igual al momento del resultante. ¿Cuánto vale el momento del resultante? Y el momento del resultante vale R, que conozco por algo que no conozco, que es ZR. Y entonces, si conozco P1 por Z1 menos ZA más P2 por Z2 menos ZA igual a R por ZR, que midiendo desde acá me va a dar el punto a qué distancia pasa la resultante. O sea, esta expresión matemática nos da un punto de aplicación de la resultante. Perfecto, ¿Correcto? gracias. ¿Qué podría hacer para simplificar este ejercicio? Ahora, por ahí estoy pensando y me equivoco, pero digo, ¿qué haría yo para simplificar este ejercicio, esta resolución? ¿Qué les Poner un parece? punto de aplicación del momento sobre sobre el eje Y. Absolutamente, Iván. ¿Me entendiste? Entonces, si el punto A, en vez de estar acá, para joder, lo pongo acá, es P1 por Z1 más P2 por Z2 igual a R por ZR y despejo ZR. ¿Correcto? Y me ahorro esta suma algebraica. ¿Se entendió? Creo que por lo menos Kiwi lo entendió. ¿Sí? Sí, se entendió. Buenísimo. Bueno, ¿qué pasa si en vez de tener dos ecuaciones, una presión de momento, tengo dos de momento? Las dos ecuaciones de momento tienen que ser referidas a dos puntos que no estén alineados, ¿correcto? Y entonces lo que pasa, nada. Pongo, ¿dónde se me fue todo esto? Acá. Ahí. Pongo un punto en A, otro punto acá en B, y hago exactamente lo mismo y me va a quedar P1 por ZI menos ZA para una ecuación de momento, y después me va a quedar P1 por ZI menos ZB, suponiendo que el otro punto fuera el B, y entonces nos va a quedar dos ecuaciones de momento en las cuales voy a conocer estas coordenadas y voy a tener que obtener la distancia en A y en B al punto R. Y obtengo con dos ecuaciones de momento la intensidad de R y su abscisa, que va a ser ZR.
O sea, básicamente es lo mismo. Solo que tienen que tener en cuenta esto. Tengo que trabajar con ecuaciones de momento porque no puedo trabajar con 2 ecuaciones de proyección. Salvo que, ¿qué pasaría si yo quiero trabajar con 2 ecuaciones de proyección? Vamos a ver si se sigue entendiendo algo. Porque acá el sistema me dice que tengo que tomar una de proyección y una de momento, o 2 de momento. ¿Qué pasa si yo quisiera, como alguien me dice, pero ingeniero, las fuerzas paralelas? O sea, no se va a poder proyectar con respecto a uno del eje porque no tiene Sí, con un proyección juego. y no va a quedar una incógnita más. A ver, son fuerzas paralelas, por lo tanto son fuerzas concurrentes. Las fuerzas concurrentes se pueden resolver por 2 ecuaciones de proyección. ¿Qué tengo que hacer si quiero usar 2 ecuaciones de proyección? El ángulo de los ejes habría que cambiar. Absolutamente de acuerdo. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo agarro y pongo un ángulo que sea así, y entonces sí puedo hacer las dos proyecciones. Pero me meto en un despelote de senos y cosenos que no tiene sentido. Es mucho más lógico colocar esta orientación de los ejes, ¿correcto? Y trabajar con las distancias que son datos del problema. Tanto la distancia de P1 a P2 son distancias, la distancia al punto A, o si ubico el punto A acá, ¿se entiende? Entonces, que se puede hacer no quiere decir que es lo más sencillo. Bueno, ¿qué dice ahora? Condiciones analíticas. Ya dejamos de lado la composición y descomposición de fuerzas paralelas. Ya sabemos cómo encontrar la resultante, cómo descomponer la resultante en 2 direcciones. Lo que no podemos hacer en fuerzas paralelas es descomponer una resultante en 3 direcciones. No existe eso. Una resultante solamente de fuerzas paralelas se puede descomponer en 2 direcciones. Vamos a ver cuáles son las condiciones analíticas para que un sistema de fuerzas paralelas esté en equilibrio. Vamos a plantear el caso de que hay varias fuerzas con sentidos contrarios, ¿cierto? Me encantó esto de dibujar, así que ahora agárrense de la mano. A ver, tengo esta fuerza para arriba, tengo esta fuerza para arriba, tengo esta fuerza para arriba, y después tengo esta para abajo, esta para abajo, y nada más. ¿Se entendió más o menos mi dibujo feo? Bien. ¿Qué es lo que puede pasar? Si yo trazo una horizontal, ¿correcto? Pongo las que van para arriba más las que van para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Las que van para arriba menos las que van para abajo. Quiero ver cómo hago para... De todas las que van para arriba, hago una con otra, hago un polígono funicular y obtengo esta resultante de las que van para arriba. Media torcida, pero bueno, estas son las que van para arriba. ¿Qué puede pasar con las que van para abajo? Pueden ser iguales y contrarias, ¿correcto? Pueden ser iguales a esta, pero no sobre la misma recta de acción, ponele, o puede ser contraria y de distinto valor. ¿Se entendió? Dentro de las posibilidades tenemos de todas las de arriba o de todas las de abajo, depende de lo que quiera, obtengo esta resultante. De las de abajo, ¿qué puede pasar? Si esta vale 5 para arriba, que esta en el mismo punto valga 5 para abajo. O que esta valga 5 para abajo. O que esta valga 3 para abajo. ¿Correcto? Entonces, lo primero que tengo que definir es la recta de acción de las resultantes parciales. Cuando son parciales son las que van para arriba versus las que van para abajo. ¿Coinciden o no coinciden? Si coinciden, hay 2 posibilidades, que sean de igual valor o que sean de distinto valor. Y si no coinciden, también hay 2 posibilidades, que sean de igual valor o de distinto valor. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Sí, sí, bro. ¿Se entiende? Vamos con el caso 1. Si todas las que van para arriba y valen 5, y todas las que van para abajo coincide que el punto de aplicación, ¿cierto? Por hacer el polígono funicular, me dan en el mismo punto y van
en el sentido contrario con igual intensidad, ¿cuánto vale el resultante? 0. El sistema está En Cero, equilibrio. concuerdo. en equilibrio. ¿Qué pasa si esta vale 5 y esta vale 3? Ahí ya no estaría en equilibrio. ¿Y qué pasa, Celestita? Tenemos que poner un equilibrante. ¿Por qué? Oh. Si el problema dice cómo Tenemos resolver eso, resultado. tenemos como resultado una resultante. Si esta vale 5 y esta vale 3, tenemos como resultado de todo este despelote de fuerzas anaranjadas una resultante que vale 2. ¿Sí o no? ¿Están de Sí. acuerdo? Sí. Bueno, Sí. Sí, sí. bien, Adrián, bien. Yo voy anotando los nombres de los que contestan y me voy haciendo un concepto de quienes participan en clase y quienes no. Secreto profesional, el concepto es gratis. Un alumno que se hace buen concepto, cuando va a rendir un final, vos sos fulano que participabas, que contestabas. Listo, no rindas, tenés 10, solamente por haber participado en clase, en el final. Otro que no sé quién es, y bueno, si no sé quién es, no sé quién es. Bueno, vamos con el caso B, les tiré un dato importante. Ahora tengo esta que vale 5 y esta también vale 5, pero va para abajo. ¿Qué pasa? ¿Hay una resultante? No, hay resultado. No hay resultante. ¿Qué hay? Un momento, una cupla. Una cupla, cupla. fuerzas paralelas de igual intensidad separadas a una distancia d. ¿Correcto? Y en Sí. este caso, tengo, Ahí ya hay analizamos 3, resultante. 5 para arriba y 2 para abajo. ¿Qué hago? Y va a haber una resultante. Ahí sí va a Un haber polígono resultante. funicular de fuerzas de sentido contrario y obtengo una única resultante, que en este caso, si yo les digo en el pizarrón que no tengo, ¿dónde está la resultante de esta con esta? Y ustedes No van va. a decir, de al lado de afuera, ojo, por acá va a estar la resultante, ¿sí o no? No veo el coso. Habla ¿Qué que no ves? ¿Mi cursor no ven el Estaría cursor? más No, cerca no de veo el la. cursor de- No, de la ¿no más ven el grande. cursor? Sí, sí, se ve, profe. Celeste, ponete anteojo. Va a Más estar cerca de la más cinco, cerca de sí. la más grande, seguro, pero va a estar del lado afuera porque los sentidos son contrarios. Y entonces va a estar de este lado, a la derecha del azul. A la derecha del azul Ah, de ok. 5 va a estar. ¿Están de acuerdo? Bueno, eso yo les pregunto en un final. A ver, decime dónde está el resultante y por qué. Y te dicen, bueno, tienen sentido contrario, va a estar del lado afuera. Del lado afuera derecho o de izquierda. Del lado afuera de la mayor. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Bueno, borramos mi dibujito y leemos las condiciones. Dice, las Está bueno el dibujito, posibilidades... profe. Sí, mira, el cuatrimestre pasado no podía hacer esto. Tenía que abrir una página, no sé quién era que me engañó, que había que hacer una página nueva y no sé qué. No, yo después igual le puse un 10 en el final porque era buen alumno, pero... ¿cómo se llamaba? Enzo García. Tenía loco el Enzo. Todo opinaba, todo me contestaba. Bien, entonces, genial el dibujito, mejoramos 100%, y la clase que viene con reticulado ni les cuento. Bueno, las rectas de acción de las resultantes parciales, o sea, las parciales son las que van para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha, coinciden o no coinciden. Si coinciden, pueden tener la misma intensidad, nula, o las intensidades son diferentes. El primer caso es un sistema en equilibrio, ya lo analizamos. Si tienen sentido contrario, existe una resultante, o existe un par de fuerza, o, como dijimos recién, existe una resultante, va a quedar del lado afuera y del lado de la mayor. Analíticamente, para resolver esto, lo que hacemos es planteamos las ecuaciones que ya vimos, estas, y para que estén en equilibrio, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser 0. Tiene que ser Correcto. Es sumatorio. ¿Por qué tiene que ser 0? Porque la resultante tiene que ser 0, o porque pasa por el punto. Como estos dos puntos no están acá si es perpendicular en dirección, no necesariamente pasa por el punto, quiere decir que analíticamente este problema de determinar el equilibrio de un sistema de fuerzas paralelas, analíticamente se hace con las ecuaciones que ya teníamos, igualarlas a 0.
Bueno, ¿qué pasa si, a ver qué dice acá? Si proyectamos el sistema de fuerzas sobre un eje paralelo a su dirección común, y si la suma de las proyecciones de las fuerzas es 0, la intensidad de R debe ser 0. Y el sistema está en equilibrio. O sea, lo que estoy haciendo en realidad es justificando analíticamente esta frase que, digamos, la di por sobreentendido, pero bueno, acá tiene un análisis más. La suma de las proyecciones es nula, la intensidad entonces es 0 y el sistema está en equilibrio, ya que si es nula la sumatoria de momentos respecto a cualquier punto, no puede existir una cupla par. La suma es 0, no puede existir una cupla par. Entonces, la sumatoria de las proyecciones es RI, esto es igual a 0, y el otro caso sería que la suma de los dos momentos que tomábamos respecto de un punto A y respecto de un punto B, ya lo dijimos 1000 veces, sea 0, la resultante es nula, pero pasa por A o pasa por B. Si pasa por B no pasa por A, y si pasa por A no pasa por B. Como la recta no puede ser paralela, la recta no puede ser paralela a la dirección de las fuerzas, se determina que igualando esto a 0 obtenemos analíticamente, vuelvo a reiterar, hay que saber hacerlo, no tanto, esto confunde, porque esto en realidad es P1 por un número, P2 por un número, y básicamente, analíticamente, esa sería la condición. ¿Sí? Bueno, todo parte en un momento distinto 0, por lo tanto es 0 su construcción. No aporta nada. Ahí tenemos un resumen de todo lo que dijimos recién. ¿Sí? Si se cumple esto, el sistema admite una resultante. Si se cumple esto, que las proyecciones son 0, pero los momentos no son 0, lo que va a aparecer es que va a haber una cupla. Y si el sistema cumple que las proyecciones y los momentos, o las dos ecuaciones de momentos son 0, el sistema en equilibrio. O sea, caso 1, el primero que vimos, admitimos una resultante. Caso 2, una cupla. Caso 3, el sistema está en equilibrio. Mucho bla bla, pero en definitiva es mucho más sencillo cuando uno lo hace gráficamente o analíticamente. Bueno. Esto vamos a verlo un poco por arriba, no quiero decirlo, pero es lo correcto. Porque vuelvo a reiterar, todas las proyecciones de fuerzas espaciales se reducen a llevarlas a los tres planos que componen el espacio y de esos tres planos seleccionar cuál es el más comprometido. Así se dice, el plano más comprometido. Si los tres son comprometidos por igual, tomo cualquiera, me da cualquiera lo mismo. Bueno, el número de fuerzas que necesito para fuerzas en el espacio, estamos en un tema separado ya de lo que eran las fuerzas paralelas. Después vamos a ver fuerzas paralelas en el espacio también, en un rato. Las fuerzas concurrentes en el espacio, el número menor es 3, porque si fueran solo dos fuerzas, como decía mi amigo, se transforma en un sistema plano. Euclides, no me acordaba de mi amigo Euclides. Euclides dice que un punto y una recta forman un plano al cual pertenecen, dos rectas forman un plano al cual pertenecen, por un punto pasan infinitas rectas, por una recta pasan infinitos planos, y no me acuerdo cuál más, ya pasó mucho tiempo. Bueno, vamos a ver primero, tenemos un punto A, se me perdió mi mouse, acá apareció de vuelta, gracias. Tengo un punto A, ¿sí? Al que concurren tres fuerzas, P1, P2 y P3, ¿sí? No son coplanares, o sea, P1 y P2 están en un plano, P1 y P3 están en otro plano, P2 y P3 están en otro plano, y primero queremos encontrar una única resultante de esas tres fuerzas espaciales, o al revés después, esa única fuerza espacial, encontrarla en sus componentes. Bueno, quedamos en claro que tiene que ser 3, porque si fueran 2 sería un sistema plano. Tengo el punto A ubicado acá, y en el punto A concurren P1, P2 y P3. Bueno, lo que hago es aplicar el paralelogramo. Fíjense, puedo hacer cualquier combinación, ¿no? La resultante entre P1 y P2, por la regla del paralelogramo, es esta. La recta AN. La recta AN tiene la recta que es resultante de 1, 2, de P1 y P2, por eso se llama resultante 1, 2, y están contenidos en el plano, digamos, de abajo del cubo, en el plano formado por las direcciones de P1 y P2. O sea, esa resultante R12 es coplanar
con P1 y P2. Que ahora la compongo espacialmente a esta R12 con la fuerza P3. Y entonces, acá tengo P3, trazo por un extremo de P3 el valor de R12. Por el extremo de R12 subo una paralela a P3 y donde se intersectan obtengo el punto T. Ese punto T es el extremo de mi polígono de fuerzas espacial. Uniendo A con T obtengo la resultante espacial. Quiere decir que la resultante del sistema de fuerzas espaciales tiene como resultado una única resultante que no coincide con ninguno de los tres planos originales. Si ese dibujo se pudiera entender, así como hacíamos un polígono de fuerzas en el plano, esto que está acá es un polígono de fuerzas en el espacio, ¿ven? Tengo en el plano de la base, en el plano dirección 1, dirección 2, tengo P1, coplanar P2 y perpendicular a ese plano P1, P2, perpendicular, tengo P3. Uniendo el inicio con el extremo, obtengo la resultante. ¿Correcto? Entendido, profe. ¿Qué pasa si en vez de tener 3 fuerzas tengo 25, 30, 40 fuerzas? Nada. Las proyecto en P1. P1 es la resultante de todas las fuerzas que actúen en el plano 1-2 en esta dirección o en el plano 1-3 actuando en esta dirección. Entonces, por proyección, estas P1, P2 y P3, yo para que no pierdan de vista ¿cómo se dice? El bosque por ver el árbol, esas P1, P2 y P3 a su vez pueden ser resultantes de sistemas de fuerzas coplanares. ¿Estamos? Bueno, entonces, luego en resistencia, digamos, si tenemos R y la descomponemos en P1 y P2 y P3, vemos cuál es el plano más comprometido. Vuelvo a recordarte que este dibujito, que es tan sencillo, en realidad es espacial. ¿Qué pasaría si yo hago P1, P2 y cuando levanto P3 me da una resultante nula? O sea, el principio de P3 termina con el principio P2. ¿Qué pasaría? El polígono es cerrado. Y entonces, Está en equilibrio el Resultante sistema. nulo. Está en equilibrio. ahora les pregunto, agarren ustedes papel y lápiz y dibujen P1 y P2 horizontal. ¿Cómo hacen para que el P3 pase por el origen? ¿Cómo, profe? P1 y P2 horizontal. Claro, no hay forma de que espacialmente me dé un polígono cerrado, ¿cierto? ¿No? Sí, Sí, sí. sí. Salvo que lo que se hace es sumar otro sistema espacial y la combinación de los dos me da una resultante nula. La resultante de otro sistema espacial hace que coincida con este valor en sentido contrario. Pero básicamente, si yo tengo un sistema espacial de 3 fuerzas, no hay forma de que el polígono espacial me dé cerrado. Ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora, este es más bla bla que otra cosa, pero ahora básicamente tengo R, tengo la fuerza AT, R, y la quiero descomponer en 3 direcciones. La dirección U, la dirección B y la dirección W. O sea, en estas 3 direcciones. ¿Qué es lo que hago? Se construye el polígono de fuerzas con AT y lo que hago es pasar por este punto T, ¿ven? Por el extremo de la resultante, paso un plano que sea paralelo a las direcciones de las dos fuerzas normales a ese plano. Quiere decir que si yo tomo este plano, el de P3 y el de P1, ven que sería este plano, en realidad el que dibujo es este, trazo este plano, ¿con qué condición? Que sea paralelo a P3 y a P1 y normal a P2. Hago lo mismo acá arriba. Trazo un plano por el punto T, siempre por el punto T, ¿no? Trazo un plano, que es este, que es paralelo a P1 y a P2 y normal a P3. Por último, trazo un plano, que es este, donde tengo un plano paralelo a P2 y a P3
y normal a P1. ¿Correcto? Bueno, si entendieron eso, estos planos que yo pasé por el extremo de T son mutuamente paralelos a los que pasan por el origen de coordenadas, que es el punto A. O sea, este plano T, B, W, N es paralelo a este. Vamos a citar las letras para no aburrirnos. Este plano, USTB, es paralelo al de acá abajo. ¿Correcto? Y por último, este plano que está acá adelante, que pasé por T, es paralelo al de atrás. Bien, ¿qué hacemos entonces? Proyectamos sobre este plano, yo solamente tenía este, ¿no? Tenía la T. Proyectamos, dibujamos el cubo elemental y proyectamos el valor de AT sobre la dirección, por ejemplo, la AN, y nos da la resultante 1, 2. Ahora, este vector AT descompuesto en esta componente, para que esté en equilibrio, tiene que hacer este paralelogramo, que está acá, y este va a ser el valor de P3. Entonces voy a tener por un lado ya definido el valor de P3, correcto, por proyección del paralelogramo, y por otro lado voy a tener R1, 2, que no tengo otra cosa que abatirlos sobre la dirección 2, y sobre la dirección 1, y obtuve, dado una resultante en el espacio, el valor de las componentes en 3 direcciones. Profe, Leemos, sí, para descomponer yo tendría que usar los cosenos directores, entonces, claro. ¿o me equivoco? No, tenés que saber, esto es un método gráfico, digamos, se supone que vos conocés los 3 cosenos directores, porque si no, ¿cómo dibujaste el vector AT? ¿Correcto? Ah, sí, claro. Por ahora estamos haciendo un Sí. método gráfico, cuando vamos al método analítico, sí, tenés que saber, pero digamos, la ubicación de R en el espacio es tantos grados del plano 1, 2, sí, obviamente tenés que conocerlo. ¿Y cuál es la condición necesaria y suficiente de los cosenos directores? Ya que lo nombraste. Que la suma de los cosenos directores sea igual a 1. ¿La suma de qué? Los cuadrados, creo. Ahí estamos. Claro, la El suma de los coseno de cuadrados. alfa, coseno de beta y coseno de gamma se llaman L, M y N. La condición es que L cuadrado más M cuadrado más N cuadrado siempre da 1. ¿Correcto? Bien, lo vamos a usar mucho en este cuatrimestre, así que no se preocupen, después lo vemos de vuelta. Bueno, dice, construimos un polígono espacial de fuerzas y si su extremo coincide con el inicio, digamos, el sistema está en equilibrio y la resultante vale 0. En este caso no, en este caso tenemos una resultante. La condición gráfica para que un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio esté en equilibrio es que su polígono espacial de fuerzas sea cerrado. Si vemos en el gráfico, vamos a hacer solo uno, ¿no? El STMN es paralelo al del fondo, el TBNW es paralelo al del fondo, todo lo que yo le dije, ¿no? Y la intersección termina en T como extremo de R. Esos planos, los 3 que pasan por T, son paralelos respectivamente a los planos determinados 2 a 2 o homólogos por las direcciones de la fuerza. O sea, este plano es perpendicular a P2, pero es paralelo al plano determinado por P1 y P3. ¿Sí? Y pasan por el vector representativo de la tercera, o sea, son normales al vector representativo. Dada R y 3 direcciones concurrentes con la misma, si se pide hallar las componentes, bastará trazar por el extremo de R 3 planos paralelos respectivamente a los planos determinados 2 a 2 por las 3 direcciones dadas. La intersección de cada plano con una de las direcciones define el extremo del vector, que será el representativo de la intensidad de la componente correspondiente. No hay que repetir todo esto hasta ponerse a pensar todo esto. Es más difícil que entender el dibujito y ver cómo se hace. ¿Correcto? Paso 3 planos paralelos a las direcciones. Tengo que tener las direcciones porque si quiero descomponer una fuerza en 3 direcciones, ¿correcto? Necesito tener las 3 direcciones. ¿Cuál es la trampa acá? ¿Por qué dice que tengo que descomponer los paralelos si uno lo ve medio como redundante? ¿Cuál podría ser el problema? Como para siempre dar una vuelta de tuerca a lo que leemos, ¿no? Que las 3 direcciones no fueron ortogonales. Yo voy a tener que la P3 tiene una dirección a 45 grados acá, ¿cierto? O sea, acá parece muy sencillo porque son ortogonales, pero si yo tuviera que componer en 3 direcciones que no fueron ortogonales, ¿qué pasa? Nada, hago el mismo procedimiento.
tengo la dirección 3 inclinada, bueno, paralelo al plano formado por esas dos, trazo por el extremo de T, normal, y lo único que va a pasar es que esta última cara, la STMN, va a quedar inclinada. Pero obviamente, si yo quiero descomponer, siempre buscar el camino más fácil. El camino más fácil es descomponer una fuerza en 3 direcciones coordenadas ortogonales. Analíticamente, ¿cómo se resuelven las fuerzas concurrentes en el espacio? Si a sea P aplicada de no, tengo la fuerza P aplicada de no. No sé quién se adelantó recién que me alcahueteó la respuesta. ¿Sí? La proyección de P sobre el eje X es P por coseno de alfa. La proyección en Y es P por coseno de beta, perdón. Y la proyección en Z es P por coseno de gamma. Sabemos por trigonometría que la suma de los cosenos cuadrados directores, esto después se llama L cuadrado, M cuadrado, N cuadrado, porque es más fácil de escribir que esto, igual a 1. ¿Está? Y entonces encontramos el valor de las componentes sabiendo que esta es la resultante y que estos son los cosenos directores. Entonces, P por el coseno de alfa me va a dar P en X, P por el coseno de beta me va a dar P en Y, P por el coseno de gamma me va a dar P en Z, recordando esta identidad trigonométrica. ¿Qué pasa si conocemos las proyecciones y queremos hallar R? O sea, lo contrario. Conozco Px, Pi, Pz, bueno, hago la raíz cuadrada de Px al cuadrado más Pi al cuadrado, raíz cuadrada por Pitágoras, sería esto. Ese valor va a ser este, Pxi, y ese valor al cuadrado más P2 al cuadrado, Pz, perdón, al cuadrado, raíz cuadrada, me va a dar esto. Si yo, fíjense, esta es la, a ver si se entiende, esta es la resultante Zi. Analíticamente, ¿cuánto vale? Vale esto. ¿Sí? Bien. P, analíticamente, va a ser el cuadrado de esta más el cuadrado de esta. Raíz cuadrada, o sea, esto. Pero este término yo lo puedo resolver de esta manera y, en definitiva, el valor de P, módulo, me va a quedar Pz al cuadrado más Pi al cuadrado más Px al cuadrado, o sea, estos 3 términos elevados al cuadrado. O sea que podemos analíticamente descomponer o componer una resultante en 3 direcciones espaciales. De las ecuaciones trigonométricas, ¿qué ángulo forma cada uno? Bueno, va a ser Px sobre P módulo, Pi y Pz. Saco los cosenos directorios si yo estoy descomponiendo la fuerza en 3 direcciones. Ahora, para hallar la resultante, tengo que conocer no solo su intensidad con este valor, sino que debo conocer sus cosenos directores. Y con estas fórmulas obtenemos los cosenos directores, o sea, trigonometría bastante básica. Bueno, acá tengo una tabla orientativa en función de los valores de P en el espacio, en función de si sus cosenos directores son positivos o negativos, en función de las coordenadas a los ejes X y Z. Muy divertido, muy interesante, no sirve para gran cosa. Después vamos a trabajar con diagonales positivas y negativas, pero lo que está, está, y lo dejamos. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es, como para decir que se los di, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo n fuerzas que concurren en un punto y se pide hallar la resultante? Es lo que les dije hoy acá al principio, ¿no? Que estas fuerzas, en definitiva, pueden ser la resultante de. Entonces tenemos un punto, ¿sí? Se entiende que acá dice caso de n fuerzas concurrentes en A y queremos hacer la resultante. O sea, tengo un punto A acá, ¿sí? Y tengo P1, cualquier dirección, orientación, sentido, P2, P3, P4, P5. Obviamente de cada una de las fuerzas, si yo quiero encontrar una resultante, de cada una de las fuerzas, por ser concurrentes en un punto, tengo una incógnita menos. ¿Sí? Tengo como dato su intensidad, tengo como dato su sentido y sobre todo la dirección. Si conozco la dirección, vamos a ver, por ejemplo, P1. P1 tiene que estar a un ángulo alfa X, a un ángulo alfa Y, o alfa 1, 2, 3, como quieran llamarlo, alfa X, y otro del eje Z. O sea, de cada una de las fuerzas
tengo que conocer sus cosenos directores. Acá lo dice claro, ¿no? Conocemos las intensidades y sus cosenos directores. ¿Qué hacemos? Bueno, pasamos por el punto A, por este punto A que nos interesa conocer la resultante, trazamos un sistema de ejes coordenados ortogonales, ¿sí? Y luego proyectamos sobre esos tres ejes todas estas fuerzas. Esta fuerza P1 va a tener una componente sobre este plano, que a su vez lo voy a descomponer en X y en Y va a tener una componente por el coseno de gamma Z o gamma 3 o lo que sea en esta dirección, y en definitiva lo que voy a hacer va a ser obtener una única resultante en X, una única resultante en Y y una única resultante en Z. Entonces, luego ¿qué hago? Compongo RI con RX y obtengo esta fuerza, y esa, compuesta con la vertical RZ, lo mismo que hemos hecho hoy, me va a dar una resultante. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Tengo una fuerza única que me representa un sistema de fuerzas espaciales en cualquier dirección, concurrentes en un punto, en una sola. ¿Y cuánto valen? Y cada PI por su coseno de alfa 1, por alfa 2, por alfa, lo que sea. De cada una de esas fuerzas las tenemos que subnumerar. P4, coseno alfa 4, coseno alfa 3, la nomenclatura que tenga. Pero el concepto es que proyecto todas las fuerzas sobre los tres ejes coordenados y luego los resuelvo de la manera que ya conocemos. Podríamos haber hecho RZ con RI, encontrar esta componente en el plano ZI y luego componerla con este valor de Rx y obtendríamos siempre el mismo punto. Y acá analíticamente nos quedaría lo que dice acá. Una proyección sobre cada uno de los ejes nos va a dar que todas las PI por el coseno de alfa más las PI por los cosenos de beta, si llamamos alfa, beta y gamma los cosenos directores, obtenemos las componentes y luego las sustituimos 2 a 2 y obtenemos la misma fórmula que era hoy P1, P2, P3, ahora son resultantes. ¿Sí? De manera tal que lo más importante de esto es que si yo tengo, por ejemplo, un cartel colgado sobre un poste que tiene viento, que tiene tensores, que tiene peso propio, que puede tener nieve, entonces sumo todas esas fuerzas en forma espacial y las reduzco a una sola. Y una vez que tengo esa una sola, quiero saber qué efectos me produce mi estructura. Pero eso es un poquito más adelante. Bien. Y otra vez lo mismo, estas son las intensidades, esta es la intensidad total, obviamente haciendo esta sobre el módulo de cualquiera, obtengo los cosenos directores de las tres componentes de la resultante única espacial. Hasta acá, primer recreo, 3 y 10. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran analizar, preguntar? Por mi parte no, profe. Bueno, yo me quedo con los auriculares puestos, silencio mi micrófono para estar acá, pero me quedo 10-15 minutos esperando si alguno tiene alguna pregunta, alguna consulta. Escucho y sí puedo responder. ¿A qué hora volvemos, profe? 10-15 minutos. Dale. Brevemente lo que resta de esta clase, específicamente porque son temas que si bien integran la currícula de la materia, no tienen mayor inserción, o sea, no son de aplicación práctica y en general generan más confusión que conocimiento, pero corresponde a su dictado por integrar la planificación de la materia. Pero al reiterar, vamos a tratar de, sin hacer mucho análisis ni mucho espamento, ver si podemos ver las transparencias que nos faltan y terminar con la clase un poco más temprana de lo habitual. Bueno, determinada ya lo que era importante para el concepto de materia, que es la resolución, composición y descomposición de fuerzas paralelas en el plano y de fuerzas espaciales, vamos a ver algunas propiedades de los momentos. Viendo la resolución de sistemas de fuerzas paralelas en el espacio,
por ejemplo, un edificio, ¿cierto? Que se sustenta sobre una determinada cantidad de columnas. Todas esas columnas que están trabajando la compresión del edificio, básicamente actúan como fuerzas paralelas en el espacio. Bien, cuando estábamos en un sistema plano, vuelvo a retirar este lugar, lamentablemente, pero muy por arriba porque no le doy demasiada aplicación práctica. Cuando veíamos un momento en un plano, era la fuerza por una distancia que se medía en forma perpendicular. Cuando se trabaja en el espacio, ya no es fuerza por distancia, sino que es la fuerza multiplicada por la distancia, no a un punto, sino a una dirección. ¿Correcto? El concepto de fuerza por distancia a un punto ahora se convierte en fuerza por distancia a una dirección. Y tenemos acá, por ejemplo, un eje E, ¿sí? Que está contenido en una dirección Z, y más que en una dirección Z está contenido en una dirección que tiene que ser perpendicular a un plano, o sea, yo el plano IX lo determino como aquel plano que es perpendicular al eje sobre el cual quiero tomar momento, y tengo espacialmente una fuerza P que, vuelvo a reiterar, puede ser el resultado de la combinación de fuerzas espaciales que yo quiera. Bueno, vamos a definir que el momento de esta fuerza respecto de esta dirección queda definido por la componente de P contenida en el plano, que es perpendicular al eje, multiplicado por la distancia perpendicular a ese eje. Y entonces espacialmente definimos que el momento de una fuerza respecto a un eje es igual al plano, ya que la recta acción de la fuerza y el punto por Euclides, una fuerza y un punto determinan un plano al cual pertenecen, y entonces nuestros datos son la fuerza P y el eje E. Queremos saber qué momento produce la fuerza P respecto al eje E. Bueno, se define el momento de P respecto del eje E al momento de la proyección de P. ¿Ven? La proyección de P es esta, P', la proyección de P, sobre un plano normal al eje E con respecto al punto A, un punto del eje contenido en ese plano que corta el plano de proyección. O sea, el eje E me va a cortar, podría haber tomado un plano más arriba, hubiera modificado, obviamente, el valor de P', pero también hubiera modificado la posición de A. Básicamente, entonces, cuando hago el momento de una fuerza respecto de un eje, respecto de un punto, ese eje, el valor numérico es la proyección sobre ese plano, P', por la distancia normal. Cuando el sistema está en equilibrio, dice el momento será nulo cuando una de las dos componentes es nula. Es nula la proyección de P'. ¿Cuándo va a ser nula la proyección P'? De la única manera que P' puede ser nula es que P sea paralelo al eje, o sea que no tenga componente de proyección, o que el punto respecto del cual yo estoy tomando momento perteneciente al eje coincida con la trayectoria de P'. Entonces el momento es nulo cuando es nulo una de sus dos componentes, es nula la proyección de P', implica P igual a 0 o que P actúa en el plano normal, o sea, P es 0, si P es 0 no tengo P', o si P es perpendicular al plano no tengo proyección, o que P y P' se cortan, o sea que la distancia de 1 es 0. Descartamos la opción que P sea 0, porque entonces si no tengo fuerza, si no tengo P, ¿cómo voy a analizar el momento de una fuerza respecto de un eje si no tengo fuerza? Bien, esto lo que hace es relacionar, a ver si puedo sacar esto, relacionar el momento, ¿sí?, de una fuerza respecto de un eje y eso. O sea, yo voy a tener el momento de esta fuerza P con respecto al eje E y quiero saber también el momento de esta fuerza P con respecto a un punto que pertenece al eje E, llamémoslo punto O. Bueno, lo que hace, no vale, vuelvo a reiterar, dice que el momento, acuérdense que esta fuerza P, para saber el momento respecto de un punto de la recta, lo que hacía era proyectarlo, ¿ven? Esta es la proyección P',
y sería P' por su distancia perpendicular, que es D. Entonces tendría P' por D, el momento que recién vimos de una fuerza respecto a dirección, y con respecto a un punto sería, fíjense, que la fuerza P, si yo paso una paralela a P por el punto O, ¿sí?, me va a quedar de 1. O sea, lo que quiero ver es qué relación existe entre este momento de la fuerza con respecto a un punto y el de la fuerza con respecto a una dirección. Bueno, compara los triángulos. Este es el triángulo semejante a este. Va a dar que este triángulo es este proyectado por el coseno del ángulo. ¿Cómo saco qué coseno de ángulo forman? A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Cómo sé qué coseno de ángulo forman estos dos? Y bueno, tomando las normales exteriores, ¿sí? Yo digo que para este triángulo, que está acá, sobre el plano, su normal exterior es esta. Para este otro triángulo, su normal exterior es esta. Por lo tanto, el ángulo entre las normales exteriores, que es el ángulo phi, es el ángulo entre los triángulos. Y relacionamos que entonces el momento de una fuerza, la conclusión, ¿no?, de toda esta matemática, el momento respecto de un eje es igual al momento de la proyección sobre dicho eje del momento de la misma fuerza respecto de un punto cualquiera de ese eje. O sea, el momento de este triángulo respecto de este eje es igual al momento de esta fuerza con respecto a este punto. Tiene más que ver con, después, un poquito más adelante, el análisis de sistemas de equilibrio cuando yo tengo esto en el espacio y necesito saber qué momento me produce respecto de este eje, y como esto está en el espacio y me complica, lo que hago es proyectarlo, y sé que la proyección de este triángulo, que es el mismo valor multiplicado por el coseno del ángulo determinado por las normales exteriores, en vez de trabajar con este vector multiplicado por esta distancia en el espacio, lo que hago es trabajar con la proyección multiplicado por esta distancia de perpendicular. No es para darle mucho más vuelta a esto. En base a lo anterior, dice, lo que podemos hacer ahora es plantear que tenemos una fuerza P, que es esta, y un punto O, y quiero saber entonces lo que vimos recién, cuánto vale el momento de esta fuerza P, ¿sí?, proyectado con una distancia al punto O. Este punto O, a su vez, lo hacemos coincidir con el centro de coordenadas. Entonces pasamos por el punto O, pasamos una terna de coordenadas Y, X y Z, ¿sí? Y esto nos da que el vector normal al momento de P, fíjense, el momento de P, si yo pasara una recta paralela a P, la pasara por O, esta línea yo la tomara y la pasara paralela por el punto O, su vector momento, por la regla de la mano derecha, va a ser este vector. Y ese vector momento normal al plano determinado entre O y P, acuérdense de Euclides, un punto y una recta determinan un plano al cual pertenecen, ese momento en P, después lo descompongo en un momento en Y, en un momento en X y en un momento en Z. Entonces esa es la manera de resolver el valor de un momento, ya no de valor como este, ¿cierto?, que era P' por D, sino que ese valor de P' por D lo resuelvo en tres direcciones coordenadas. ¿Por qué? Porque son los que eventualmente tendré o no que equilibrar. Y entonces tenemos que el momento de P es por el coseno de alfa M, beta dm o gamma dm o los subíndices que ustedes quieran. ¿Sí? De acuerdo a las expresiones, estos son los momentos respecto de tres ejes ortogonales que yo hice pasar por mi punto para saber en una terna de ejes coordenados cómo afecta el valor del momento. Bueno, dice entonces, por lo tanto, los momentos de una fuerza P respecto de tres ejes ortogonales constituyen las componentes según dichos ejes del vector momento de la fuerza respecto de un punto de concurrencia de los ejes. Si aplicamos el teorema Varignón, y aplicando esto para infinitos casos, digamos, de momentos en distintos planos, tengo acá este teorema Varignón, que el momento de la resultante era igual al momento de los componentes. Este momento es espacial respecto de este eje, y ese eje en un punto lo puedo transportar, lo puedo trasladar paralelamente para que haga la misma acción sobre el plano, y se llega
vuelvo a reiterar, a que el momento de la resultante de dos fuerzas concurrentes en el espacio es igual al, bueno, en el plano es igual al momento en el espacio a la suma algebraica de los momentos de las componentes respecto al momento. Quiere decir que de alguna manera, cuando tenemos un sistema de fuerzas concurrentes, lo que decía Brignone, que el momento de la resultante era igual al momento de las componentes, por proyección sobre un plano perpendicular a un eje, considerando respecto de un punto O, obtenemos una extrapolación del teorema de Pitágoras. No mucho más que eso. Ahora quiero saber cuál es la expresión analítica, analíticamente, hasta ahora fue gráfico, ahora analíticamente, cuál es la expresión del momento de una fuerza respecto de un eje. Bueno, tenemos un punto A, ¿sí? Y en el punto A tenemos una fuerza cualquiera espacial que la descomponemos en una P en X, P en Y y P en Z. Ya sabemos eso por los cosenos directores que podemos obtener estas tres componentes. Por lo tanto, cuando yo quiera tomar el momento, ¿sí? 2 a 2 de las componentes me van a producir momentos respecto de un eje. Por ejemplo, respecto del eje X, P en X no me va a producir momento, pero P en Z me va a producir un momento que va a ser P en Z por esta distancia X, que sería esto, P en Z, donde está el momento con respecto al eje X. Acá estoy tomando momento con respecto al eje, a ver, me perdí. P en Z por X, acá, momento con respecto al eje Y, P en Z por la distancia X, más P en Y por la distancia Z, y entonces tengo que descompuesto estas tres direcciones, multiplicando por razón, la fuerza que es colineal con el eje no me produce momento. P en Y no me produce momento respecto a la dirección Y, pero si sus componentes P en Z y P en X, estas son las ecuaciones de los momentos, y a su vez, como lo hemos visto hoy, la suma de los cuadrados de los momentos me da el valor del momento total. Entonces, estos valores nos definen el momento de P, una fuerza P que estaba acá en el espacio cualquiera. ¿Cuál es el valor analítico de su momento? No. Bueno, descompongo en tres componentes ortogonales y multiplico por las distancias. En realidad, cada dos fuerzas me multiplica por una distancia. Obtenemos estos valores y, por supuesto, podemos obtener, haciendo el momento en una dirección sobre el módulo, los cosenos directores. ¿Qué pasa si en vez de ser una sola fuerza actuando en P, tuviera varias fuerzas actuando en P? Nada, nada. En vez de tomar esto, tomo la sumatoria. ¿Ven? La sumatoria de todos los momentos en Z más la sumatoria de los momentos, y a su vez también podemos encontrar. Pero a reiterar, básicamente de lo que se trata en esto es de resolver el sistema de fuerzas espaciales en un punto, descomponerlas en tres direcciones, multiplicarlas por las distancias a los planos respectivos y determinar el valor de los momentos. Bueno, las condiciones para el equilibrio, entonces, analíticas de un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio. Entonces, estamos con fuerzas concurrentes en el espacio por reducción, ¿sí? Las fuerzas son concurrentes a un punto y no son coplanares, por eso las condiciones. Para que se dé la condición de equilibrio, se tienen que cumplir tres condiciones. Son tres condiciones de nulidad de proyección sobre los tres ejes X y Z, dos de nulidad de proyección y una de nulidad de momento respecto de un tercer eje que no puede ser cualquiera, o dos de nulidad de momento y una proyección, o tres de nulidad de momento. Estas son las condiciones que debe cumplir un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio para estar en equilibrio. Son tres condiciones que se pueden resolver de cuatro maneras diferentes, básicamente tres de proyección, dos de proyección y de momento, dos de momento y una proyección, o tres ecuaciones de momento. La demostración está acá. Por ejemplo, si tengo un sistema de fuerzas PI no coplanar, ¿ven? En el punto A, elegimos una terna X y Z y proyectamos las fuerzas sobre cada uno de los ejes. ¿Sí? Yo tengo acá todas las fuerzas, hacemos lo que hicimos recién. Hacemos una sumatoria de fuerzas por coseno de alfa en Y, que me da la componente en X, otra que me da la componente en Y, y otra que me da la componente en Z. ¿Sí? Bueno, si este fuera el sistema, ¿qué tiene que pasar para que el sistema de fuerzas esté en equilibrio? Todas ellas, las componentes, tienen que ser igual a cero, ¿sí? Entonces, como son fuerzas concurrentes,
no puede reducirse el sistema a un par, o sea, si son fuerzas concurrentes no puede haber una cúpula par, así que la única opción sería que la sumatoria de las X y fuera 0. Para que ello ocurra existen dos posibilidades, que existe una normal, esta R, ¿correcto? Pero es perpendicular al plano, ¿sí? O que el sistema está en equilibrio, por lo cual su resultante es 0. Analizando lo mismo para las tres condiciones, se da que no pueden ser simultáneamente normales a los tres planos, por lo tanto, la única condición es que la resultante sea 0. Esta es la ecuación que utilizamos de tres ecuaciones de proyección sobre tres ejes para garantizar que el sistema sea nulo. Hola. Bueno. Y luego tenemos que podemos cumplir con dos de proyección y una de momento, que obliga a que simultáneamente sean perpendiculares a la distancia entre dos puntos, o de dos de proyección, y está todo explicadito acá. No vale la pena más que leerlo para saber que existe. Realmente no tiene mucho jeito, digamos, estar demostrando, sacando y analizando porque casi no se usa. Y lo que sí nos interesa para terminar con lo de hoy es que cómo es el sistema de fuerzas paralelas en el espacio, que sí es un tema interesante en tanto y en cuanto tenemos las columnas de un edificio. Las demás condiciones de equilibrio basta que digan que son tres expresadas de cuatro maneras diferentes, y la más fácil es la de proyección, que si una fuerza entre dos direcciones es perpendicular a un plano, no lo puede ser respecto a los otros dos. Bien. Esto que parece bastante denso y bastante aburrido, y de hecho lo es, termina hoy. Ya las demás clases que siguen de la materia son bastante más divertidas, bastante más atractivas y bastante más interesantes. Pero este, digamos, es un poco el condicionamiento teórico, cómo trabajar con fuerzas concurrentes, no concurrentes, en el plano, en el espacio, paralelas y demás. Lo que viene a partir del lunes que viene ya es bastante más divertido. Bueno, fuerzas paralelas en el espacio, ¿ven? Algo así. Tengo un montón de fuerzas paralelas. Vuelvo a reiterar el caso más común, las columnas de un edificio. Bueno, así como hoy teníamos las fuerzas paralelas en el plano, que teníamos cuatro casos, que las resultantes eran iguales o eran diferentes, o coincidían o coincidían, acá también tenemos una serie de casos particulares. Para hallar la resultante de un sistema de fuerzas en el espacio, se componen dos de ellas operando en el plano definido por ambas. O sea, dos fuerzas paralelas definen un plano. Esas dos fuerzas, ¿qué hago? Las compongo. Ya sé cómo hacer para sumar o restar dos fuerzas paralelas en un plano. A su vez, esa después se compone con la tercera con la cuarta, y se repite el procedimiento tantas veces como sea necesario. Entonces lo que voy haciendo es componiendo dos fuerzas paralelas que definen un plano, la compongo con otra, que estaba en otra dirección, en otro plano, pero compongo la resultante con esa y hago las veces que sea necesario ese procedimiento. Hoy con la ayuda de AutoCAD, esto es una pavada, descargar las coordenadas y las intensidades y los sentidos, y el gráfico se resuelve prácticamente solo. Bueno, si las fuerzas son de sentidos distintos, se pueden presentar los siguientes casos. Las dos resultantes tienen la misma recta de acción, ¿correcto? Son de sentidos distintos, pero están sobre la misma recta de acción. ¿Qué puede pasar? Que ambas sean iguales en intensidad y el equilibrio se da de manifiesto, es cero, porque dos rectas en el espacio que resumidas a una sola dirección queda colineal con otra igual y de sentido contrario es nula. O puede ser que las intensidades, aunque consigan la dirección, sean diferentes y aparece una resultante. La otra sería que las dos resultantes, las que van, digamos, para arriba y para abajo, no tengan la misma recta de acción. Por lo tanto, si las intensidades son iguales, tendríamos un par de fuerzas o cupla, y si las intensidades fueran diferentes, tendríamos una resultante. Esta es la forma, digamos, 2 a 2 de resolver los sistemas de fuerzas paralelas en el espacio. En la forma práctica, se me escapó el cursor, en la forma práctica, lo que hacemos es, tenemos el eje Z, el eje X y el eje Y, y tenemos las fuerzas. Sacar esta para acá arriba. Tenemos P1, P2,
P3, ¿sí? Acá tenemos, ven, acá está P2, acá está P1, P2, por ahí acá está P3, ¿sí? Bueno, elegimos un eje Z paralelo al de las fuerzas. Podría haber sido el X, podría haber sido el Y. O sea, lo que elegimos por una cuestión de simplicidad es ubicar la dirección de las fuerzas paralelas en el espacio, paralelas a una terna de ejes en una de las direcciones. Luego proyectamos estas fuerzas sobre el plano paralelo a Z. O sea, esta es la componente de P2, la proyecto acá. Esta es la componente de P3, la proyecto acá. Acá está la componente de P1, la proyecto acá. La proyecto sobre este plano y la proyecto sobre este plano. ¿Sí? ¿Qué hacemos con este plano que están todas las fuerzas proyectadas acá? Y aplico un polígono funicular, sí, digo bien, correcto, y obtengo la resultante de proyección sobre esta cara, ¿sí? De las cuales voy a conseguir dirección, sentido e intensidad. Luego hago un polígono funicular de todas las proyecciones de P1, P2 y P3 y obtengo esta resultante, ¿ven? Acá está P2 segunda, P3 segunda, P1 segunda. De estas tres hago un polígono funicular, el rayo 1, el rayo 2, el rayo 3, el rayo 4 y obtengo la resultante. ¿Qué hago luego? Sé que la resultante total del sistema analíticamente va a ser, acá van todas para abajo, ¿no? No hay drama, se va a hacer la suma algebraica de todas las intensidades. Y el punto de aplicación va a ser donde la intensidad, el sentido de proyección de la R segunda paralelo al eje Y se intercepte con la recta paralela al eje X que pasa por la componente R segunda. Entonces, donde esta dirección paralela a Y se intercepta con esta dirección paralela al eje, en este punto voy a tener actuando la resultante total del sistema. O sea, voy a tener esta fuerza R, que me reemplaza a todas las fuerzas 1, 2, 3 que teníamos en el plano. Repito entonces fácilmente, proyecto todas las componentes sobre el plano ZY, sobre el plano ZX, resuelvo las resultantes, obtengo por suma de intensidades el valor de la intensidad y luego donde se interceptan sus paralelas a las direcciones, obtenemos la ubicación del punto R. Y la última filmina nos dice que reducir fuerzas paralelas en el espacio analíticamente, para el mismo gráfico anterior, tomamos momento respecto de X, de acuerdo al teorema Varignón, respecto del eje X. Si la distancia genérica de las rectas X', decimos que R, por la distancia I sub R al eje X, es igual a la sumatoria de las PI por las I sub I. Acuérdense que son todas paralelas al eje Z, por lo tanto no por su momento. Con respecto al eje X va a ser la sumatoria de las PI por las distancias al eje Y, a la distancia X sub I, y estas dos expresiones nos dan dos ecuaciones con dos incógnitas que nos permiten hallar analíticamente una resultante total y un punto de aplicación de la resultante. Hasta acá, así cortito, sencillo, virtual, termina esta clase, ¿correcto? Quedo a disposición de alguna consulta. La semana que viene sí, empezamos con el tema de reticulado, que es el tema oficial del primer parcial. El primer parcial es reticulado, así que tienen que entender cómo trabajar con fuerzas espaciales o con fuerzas coplanares, concurrentes o no concurrentes, para poder resolver sistemas reticulados. Si alguno tiene alguna pregunta, sé que la clase de hoy no es la más completa ni la más compacta, pero es la que básicamente no requiere mucho más información para el cursado de la materia. Profe, yo tengo una consulta. Consulta. El viernes sería clase de práctica, ¿verdad? El viernes van a empezar con las clases prácticas y lo que van a hacer en las clases prácticas es fuerzas concurrentes y fuerzas no concurrentes, polígono funicular, polígono de fuerzas. Tienen que tener a mano para resolver los ejercicios, regla, compás, lápiz, goma, sacapunta, transportador, ¿sí? Y el segundo práctico, que va a ser el próximo viernes, el siguiente, van a trabajar con la determinación de la descomposición de una fuerza en dos direcciones mediante el método de Kuhlmann y Ritter. Tengo entendido que ustedes tienen el programa de la materia y el desarrollo de cómo son las clases.
¿Tienen o no tienen? Sí. Bien, si Está tienen, subido. ahí está clase por clase, salvo alguna eventualidad o emergencia. Trataremos de hacer cumplir estrictamente ese programa. Así que ya tiene las fechas de los prácticos, las fechas de los parciales, todo, ¿correcto? Les vuelvo a reiterar el tema de la chica esta de Ingrid, de Ramiro, que son los adscriptos, que tienen muy buena onda, que tienen disponibilidad horaria para hacer la cantidad de consultas que quieran. Lo mismo conmigo, con el ingeniero Pintos o con el ingeniero Golemba, Juan Sim. Pero, insisto, solamente van a aprender estática si practican. Es muy, pero muy, muy importante, casi un 80-90% es práctica. ¿Sí? Todo lo contrario a resistencia. Resistencia necesitan pensar, pero acá necesitan saber cómo componer dos fuerzas, cómo resolver fuerzas concurrentes en el plano, en el espacio. Hay prácticos para todo y hay prácticos, vuelvo a reiterarle, que los chicos, los adscriptos tienen de años anteriores, parciales, que se tomaron años anteriores, como para que vean el nivel de exigencia que se tiene en la cátedra. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a usted dijo al inicio de la clase que le tenía que mandar un mensaje para agregar los números, ¿cómo eso? No me quedó muy claro eso. Bien, yo tengo acá 82 alumnos que están participando y voy a mirar, a ver, de los 82 que tengo participando, todos aparecen con nombre y apellido, ¿correcto? Sí. Cuando vos entras al grupo, hay 105 inscritos, de los cuales 5, 6, 7 somos docentes, así que hay unos 10 o 15 alumnos que solo figuran con el número de teléfono, o sea, básicamente no sé con quién hablo. Por ahí están inscritos y no participan de la materia. La idea es que cada uno agregue a su número de celular un nombre, que tengo acá Guzmán, San, Paredes, Cobron, Pisuti, Rossi, ¿está? Que sepa quién habla, porque vamos a estar todo el año juntos, tanto en esta materia como en la que sigue, entonces que nos vayamos conociendo. Y Está bien. como Muchas gracias. le pedí a un empleado mío que agregara los nombres, tengo uno que no me acuerdo cómo se llamaba, pero se llama Ale. Y la foto está Ale con la novia. No sé si Ale es Alejandra y el otro es el novio o Ale es el alumno. ¿Ve? Entonces esas cosas No, tenemos que... yo soy Vos sos Ale, no me acuerdo cuánto. Aquino Alejandro, sí. Pero Aquino. Yo le mandé mensaje con el bueno, número. hay uno que dice Ale, hay uno que dice solo Ale, no dice Alejandro, entonces no sé si es Alejandro o Alejandra, no importa, se lo subsanamos, pero básicamente, por ejemplo, acá tengo otro que se llama Guillermo Ley, L-E-I-H, se escribe así, no se escribe así, después lo buscamos en el acta de examen y era Pereira, pero era con I latina, con Y, entonces lo que les pido es que cada uno se fije su nombre y si está bien escrito no hay drama, y si dice no, ingeniero es con Z, es con S, le faltó la L, para que después cuando hagamos a fin de año, no se olviden que tenemos varias materias, varios despelotes simultáneos, ver si están bien escritos sus nombres, nada más. A veces pasa que hay 3 Fernández, 4 Ramírez, entonces es realmente complicado. Y están los de los años anteriores que todavía andan dando vueltas. Entonces un poco la idea es ver si sus nombres están, por lo menos los apellidos están bien escritos. Acuérdense que nosotros todavía las actas de inscripción que tenemos son provisorias, no están las definitivas. Ahí sí, después chequeamos nombre con nombre y vemos, che, a ver, voy a agarrar uno cualquiera, Maxi Gruber. Maxi Gruber, vos estás, pero no estás inscrito en la materia. No, pero yo fui y me inscribí, y lo que vos quieras, pero no estás. Entonces, metele ficha y anda a preguntar al centro estudiante o al centro de alumnado, ¿qué pasa que no apareces? Porque después cuando termina... ¿Sí? Está bien, gracias. Nada más que eso. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda, algo que quieren? Vuelvo a reiterar que la clase de hoy es bastante light, ¿sí? Ya tenemos los conocimientos necesarios de fuerzas de todo tipo y la semana que viene sí arrancamos fuerte con sistemas de reticulado o sistemas de alma calada. ¿Alguien Entonces, más? para la clase práctica del viernes, entonces Sí. conseguimos elementos de precisión, todo. No sé si de precisión, pero una regla, un compás y un transportador, lápiz y papel, porque vas a tener que resolver ejercicios y hacer consultas, que básicamente las consultas surgen cuando uno hace. Yo te digo, vos ves a cualquiera de los docentes resolviendo un ejercicio muy, muy complejo en el pizarrón y que vengo por la izquierda y cambio el signo y vengo por la derecha y vos decís, pero qué pavada, qué fácil, ¿qué es esto?
Después cuando lo tenés que hacer, no te acordás si era por izquierda, por derecha, con el signo cambiado, o venir de arriba con el sentido de la resultante del lado izquierdo, es engorroso. Entonces se aprende practicando. Entonces a vos te dan una serie de guías de trabajos prácticos, que supongo que ya te la darán mañana, como muy tarde, no sé cuándo, sobre la cual vas a seguir practicando, trabajando, intercambiando información con tus amigos, con tus vecinos, con tu gente del grupo. Después si no resuelven o no se ponen de acuerdo, no, para mí es para arriba, para mí es para abajo, para mí me da esto, a mí no me da esto, me da para el otro lado, podés hablar con los escritos, con los docentes, ¿correcto? Entonces, practicando, porque un montón de cosas son cuestiones de convención, de decir vengo por la derecha, vengo por la izquierda, cambio el signo, y eso solamente lo adquirís como la bicicleta. Una que salí, te cae 3 o 4 veces, seguís pedaleando hasta que la dominas. Y ahí cuando la dominas, chao, tráeme cualquier bicicleta que la manejo. Pero al principio no es que si pongo el pedal, levanto la cola, apoyo las manos, salgo manejando, ni loco. ¿Se entiende? Entonces, tienen que practicar, tienen que tener los elementos. La clase empieza, si no me equivoco, los viernes a las 15. ¿Correcto? Yo Sí, a tengo las las 15. dos horas. Yo tengo anotadas las dos, profe. No escuché. Yo tengo una Yo consulta. pensé que... Sí. Vamos por parte. Puede ser, Gabriel Almaceda está hablando. Dale, te escucho, Gabriel. puede ser que la matriculación en el aula virtual no esté disponible. Yo no quiero ser Argel, pero son cosas que escapan absolutamente a mi dominio. No tengo la más remota idea de eso. ¿Correcto? Está para matricularse nomás, no necesita nada, ni poner contraseña, nada. Escuché que decían eso, lo mismo en la otra materia, que no hace falta ninguna contraseña ni nada, que está abierto para matricularse. Te tira error cuando te querés matricular. Dice que Bueno, cerró la matriculación el año pasado. bueno, por eso. Puede ser, Sí, pero a mí vuelvo a reiterar, tampoco me dejó... no se angustien mucho, no se angustien mucho. A ver, Gabriel, mandame un mensaje que diga, ingeniero, cuando trato de matricularme me tira y sacame una captura de pantalla. Yo me comunico con el director de alumnado y le digo, che, Willy, fíjate, me pasa esto con mis alumnos, ¿qué carajo está pasando? Ah, no, mirá, yo lo que pasa que, ¿se entiende? Lo resolvemos. Igual hasta mayo tenemos tiempo, no se angustien tanto porque todavía tenemos mesas extraordinarias de exámenes en las cuales algunos que todavía están condicionales van a probar cálculo, no sé qué materias les faltan y se van a poder escribir. Pero en algún momento tenemos que sincerarnos y decir quiénes están y quiénes no están. ¿Está? Gracias, ingeniero. Si me pueden pasar la consulta bien clarita de qué es, yo le mando a Johnny. Johnny es el encargado del alumnado, lo llamo al celular, hablo con él por teléfono y él me va a dar la respuesta exacta. Y lo que él me responda, ¡pim!, yo subo al grupo. Perfecto, profe. ¿Está? ¿Quién más tiene alguna consulta, alguna pregunta? ¿Nadie más, nadie menos? Bueno. No, yo me aclararon ya. Bueno, cualquier cosa, reitero, si preguntan en el grupo mejor, si quieren preguntar al particular mío, también les contesto, no tengo problema. Buena semana para todos. Aunque arrancamos mal, vamos a tratar de terminarla mejor. Un abrazo a todos.